La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN les da la bienvenida al primer webinar sobre procesos de reintegración psicosocial en excombatientes. Soy John Sebastián González, coordinador de la Dirección Programática de Reintegración de la ARN, y hoy presentaremos las postulaciones de protocolos de evaluación e intervención clínica en el trastorno antisocial de la personalidad que pueden padecer algunos excombatientes en proceso de reintegración. Para esto tenemos al protocolo elaborado por psicólogas de la Universidad Conrad Lorenz, Vanessa Cardona, Yurani Chacón, Paola Pinto y Laura Rico. El protocolo que presentaremos a continuación se compone de tres aspectos fuertes. El primero es la contextualización de la problemática, la evaluación y la intervención de la misma. Justificación. El presente protocolo está dirigido a la evaluación y atención en salud mental de excombatientes paramilitares que han sido afectados psicológicamente, empezando por la incorporación a dichos grupos, seguido por las vivencias que tienen dentro de estas organizaciones, la deserción de las mismas y finalmente se da el inicio de la reintegración social de una vida cotidiana. Como objetivo general del protocolo de evaluación encontramos evaluar, diagnosticar e intervenir el trastorno antisocial de la personalidad en excombatientes que se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil, con el fin de guiar un acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico integral y de calidad, mediante diferentes estrategias que permitan un adecuado proceso de evaluación e intervención. Como objetivos específicos encontramos, primero, delimitar la información acerca de este trastorno y su incidencia en la población elegida, de tal forma que se facilite la comprensión y consolidación de esta misma. Segundo, abordar factores de predisposición e identificación del trastorno antisocial de la personalidad, describiendo características del perfil psicopatológico, cognitivo y emocional en la población excombatiente. Y tercero, diseñar estrategias de evaluación e intervención con la consolidación de la información recolectada en este diagnóstico con esta población. Para la Organización Mundial de la salud mental es definida como un estado en donde la persona es consciente de sus capacidades y logra afrontar de manera normal los problemas cotidianos de la vida, logrando desempeñarse en el área laboral de manera productiva y eficaz para asimismo contribuir a una comunidad. Para Aristizábal, las personas que fueron víctimas del conflicto armado y que hicieron parte de un proceso de reintegración frecuentemente tenían miedo de ser agredidos por lo que vivieron, por ejemplo, cuando eran acusados de ser partícipes de los grupos armados o haber cometido abusos o indisciplina en su propio grupo. Para Tobón, el hecho de que una persona esté expuesta al conflicto armado hace que ésta se adapte tanto a nivel biológico como psicológico para la guerra. Se ha reconocido desde hace mucho tiempo que la exposición a traumas relacionados con la guerra tiene un efecto desfavorable sobre la salud mental y se evidencia que las personas tienen problemas relacionados con la personalidad clínicamente significativos 15 años después de una guerra. Es por esto que se ha considerado necesario realizar un proceso de evaluación y acompañamiento psicosocial, ya que abarca todas las dimensiones del ser humano y que son necesariamente tenidas en cuenta para procesos de reivindicación, reparación social e integral. Ahora bien, vamos a hablar de excombatientes. Las personas que han sido reincorporadas normalmente se ven afectadas psicológicamente, ya que su paso por el conflicto armado les deja graves secuelas en su salud mental. Además de esto, ellos tienen ya una adaptación, tanto a nivel biológico como psicológico, para la guerra. Por este motivo, a veces es tan difícil su proceso de reintegración y puede que se retrase un poco. Estas personas viven con inseguridad personal, pues son introducidas en un contexto con presencia de crimen organizado que tiene condiciones similares al contexto del que se desvincularon y en donde su aprendizaje dentro del grupo era idóneo para el mantenimiento de conductas inapropiadas en el nuevo contexto. Además de esto, ellos también pueden sentirse amenazados por parte de sus viejos rivales y colegas residentes. Esto según Jiménez 2020. Por lo mencionado anteriormente, este protocolo
está creado para ser dirigido y para evaluar y tratar el trastorno antisocial de la personalidad en excombatientes con edades aproximadamente entre los 18 años y 45 años de edad, con una condición especial, y es que se hayan desvinculado del grupo armado por lo menos hace 6 años. Los excombatientes pudieran estar afectados significativamente por diferentes predisponentes. En el trastorno antisocial de la personalidad podemos encontrar una infancia y adolescencia marcada por violencia intrafamiliar, maltrato infantil o maltrato entre los padres del infante. Las personas con trastorno antisocial de la personalidad tienden a tener una concepción del mundo muy personal, es decir, que no pueden ponerse en el papel del otro, ya que no consideran las emociones de los demás importantes, solo se centran en ellos mismos. Además, son propensos a cometer actos en contra de la ley. Estas serían las principales características que definirían a las personas con TAP. A continuación se presenta un caso de la vida real. Pues mi vida en los paramilitares fue muy mala, maltrato, mala alimentación y nos obligan a matar a otras personas. Yo sentí un poco de miedo y me subieron los nervios, o sea, empecé a temblar demasiado. A veces le daba como más ánimo de seguir haciéndolo. O sea, nos subía la moral, mejor dicho. Continuamos con el modelo evaluativo del protocolo. Entrevista semiestructurada. Con el fin de tener información relevante por parte del excombatiente que nos permite evidenciar riesgos emocionales, físicos y psicosociales, se llevará a cabo una entrevista semiestructurada que permitirá, gracias a su análisis, detectar rasgos de personalidad. Esto gracias a intervenir preguntando acerca de su desarrollo social, afrontamiento, estrés y ansiedad. La interpretación de la misma se hará de acuerdo a las verbalizaciones dadas por el consultante y se tomará esa información para conocer lo que está pasando en la actualidad con el paciente. Autorregistro. Como lo indica Caballo, el autorregistro se utiliza con el objetivo de que el consultante evalúe sus situaciones sociales con el fin de que él mismo logre realizar un análisis de lo que ocurre. Seguido a esto, el terapeuta podrá entonces modificar las distorsiones cognitivas que puedan presentarse. Para la aplicación, el consultante deberá detectar y anotar la emoción, conducta y pensamientos negativos que esté alterando sus contextos sociales durante las semanas que se consideren pertinentes entre terapeuta y consultante, para a partir de esto darle sentido al proceso terapéutico. La interpretación se dará de acuerdo con las situaciones indicadas por el consultante. Se analiza la frecuencia y conductas que el consultante realiza durante las situaciones que el mismo consultante registra. Finalmente, con base en la información recolectada, se busca conocer su forma de reaccionar y responder frente a situaciones que puedan presentar afinidad con el trastorno. Antipatía, indiferencia, agresividad, que a su vez nos permita realizar un análisis de sus emociones, pensamientos y respuestas. El inventario de reactividad interpersonal IRI es un instrumento de autoinforme que evalúa la empatía disposicional de una persona. Este consta de 28 ítems que tienen una estrecha relación con 4 factores. El primero es la fantasía. Este factor indica la capacidad imaginativa de la persona para colocarse en situaciones ficticias. En segundo lugar, encontramos la preocupación empática. Este factor evalúa los sentimientos de preocupación y compasión hacia otras personas. En tercer lugar, encontramos la toma de perspectiva, que es el factor encargado de evaluar la habilidad de comprensión y punto de vista hacia otras personas. Y por último, el malestar o aflicción personal, que evalúa la ansiedad que experimenta el individuo al ser testigo de sucesos desagradables. Este instrumento cuenta con respuestas de opción múltiple tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es no me describe muy bien y 5 es me describe muy bien. Los resultados se obtienen por el puntaje, que varía de 0 a 28 de cada subescala.
con unos puntos de corte que determinan la posibilidad de aparición del trastorno. El inventario de personalidad multifásico de Minnesota es una de las pruebas de personalidad más usadas en el campo de la salud mental. El original cuenta con 567 ítems, pero en su versión adaptada solo se dejan 338. Este está compuesto por escalas que se dividen en las escalas básicas que pretenden medir constructos como la ansiedad, los miedos, la depresión, entre otros. Luego se encuentran las escalas de validez, en donde se quiere medir si existe intencionalidad de mentir o incoherencia en las respuestas que presenta el evaluado. Y por último encontramos las escalas clínicas, que mide constructos como la hipocondria, la esquizofrenia, la histeria, la paranoia, entre otros. Y el objetivo de estas escalas es investigar una posible presencia de sintomatología psicopatológica. Este inventario se puede aplicar usando un cuadernillo o en su versión por computadora. Consta de afirmaciones numeradas que se contestan en falso o verdadero. Y para llevar a cabo la calificación e interpretación se toman en cuenta dos tipos de puntuaciones. Por un lado encontramos la puntuación bruta o la puntuación directa, y luego la puntuación T. La puntuación bruta se obtiene sumando el número de acuerdos entre la respuesta que da la persona y la clave de corrección, que estas son generadas por el autor. Finalmente, la puntuación T son todas las puntuaciones que se derivan de la puntuación bruta y según esta puntuación se interpreta en base a una clasificación. Por último, se encontrará una lista de chequeo, la cual permite triangular y estructurar la información recolectada. En este checklist se realizarán unas preguntas referentes a los síntomas que dicta el DSM-5 como criterios para el diagnóstico del TAP. El mismo pretende valorar si el sujeto cumple o no cumple las reglas que se darán posteriormente. Se harán las respectivas preguntas teniendo en cuenta las estrategias anteriormente planteadas y asimismo el método mide si existe o hay riesgo de TAP. Si al menos 5 de estas reglas son cumplidas, se podría realizar un diagnóstico referente a los síntomas que existen en el sujeto. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Se caracteriza por un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Este se produce alrededor de los 15 años de edad. Si se manifiesta por 5 o más de los hechos descritos a continuación del DSM-5, podemos hablar de un trastorno antisocial de la personalidad. Para nuestra fase de intervención se ha optado por utilizar un enfoque cognitivo-conductual, ya que se ha encontrado evidencia de que la TCC sirve para la detección y el cambio de conductas, de pensamientos y de respuestas desadaptadas. El objetivo de la intervención en nuestro paciente es el cambio conductual y la dirección de los procesos cognitivos. Así por ese estilo, el proceso terapéutico que se pretende llevar a cabo con nuestro paciente se estima en aproximadamente 13 sesiones, las cuales serán distribuidas en 2 sesiones por semana y cada una de 60 minutos. Se realizarán actividades de reestructuración cognitiva para que el paciente aprenda a modificar sus pensamientos y asimismo trabajar en las creencias nucleares. También se realizarán actividades de autoconocimiento en cuanto a sus emociones, para que de esta manera aprenda a tener habilidades de regulación emocional y pueda trasladarlas a sus demás entornos. Y por último, se trabajarán en habilidades sociales para que de esta manera el paciente cuente con estrategias de afrontamiento. Esto permitirá que haya reducción de las conductas de evitación y delictivas. Se utilizarán técnicas de modelado y ensayo conductual, pues la idea es que el paciente siempre tenga un papel activo en todo este proceso de adquisición de habilidades e intervención. Sin duda ha sido un excelente protocolo. Felicidades, señoritas. Gracias por participar en nuestro primer webinar sobre procesos de reintegración psicosocial en excombatientes. ¿Le gustaría adquirir este protocolo para sus intervenciones? Adquiéralo por tan solo $2.400.000.